los lunes a las 7 de la noche por el canal Educativo 2, entre ceros y unos. ¡60 y más! Los lunes a las 7:15 de la noche por el canal Educativo 2. El León de Santa Rita y Héroe de las Tunas han sido algunos de los apelativos con que se ha reconocido a Vicente García González. Valiente, decidido, corajudo, apasionado, persona de criterios propios pero a la vez indisciplinado, polémico, insubordinado, contraproducente y regionalista han sido los apelativos empleados por no pocos autores para caracterizarlo. Cada lunes a las 7:45 de la noche, todo tiene su historia, por el canal Educativo 2. Como si fueran los únicos acontecimientos importantes en su ajetreada existencia. Los actos ocurridos en Lagunas de Barona y Santa Rita. Pero, ¿qué pasó en esos lugares? Los acontecimientos, conocidos como la sedición de Lagunas de Barona, ocurrieron el 28 de marzo de 1875, cuando Vicente se negó a enviar refuerzos a las tropas invasoras que combatían en las villas, creando las bases para que se convirtiera en un líder de un grupo de jefes inconformes con la política seguida por el gobierno de la República en armas. Hola, buenas tardes. Gracias por volver. Crónicas, testimonios, reportajes y siempre una entrevista con una interesante historia de vida es la propuesta de nuestro programa. Es solo media hora, así que no se mueva de su asiento. Bueno, esta tarde tenemos con nosotros a una persona que quizás usted no haya conocido su rostro, pero sí ha leído muchas veces lo que escribe. Quizás es una persona que no solo por ser periodista y escribir en el periódico Trabajadores es interesante conocer su historia. Por eso lo hemos invitado aquí, por su audacia, por su valentía y por poner en los medios cubanos también temas que tienen que ver con la diversidad y que a veces son raros en los medios cubanos. Gracias a Francisco Rodríguez Cruz, un nombre demasiado grande para Paquito, como todos lo conocemos. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Cristina. Bueno, sería interesante, Paquito, empezar por el principio. ¿Tuviste siempre en mente ser periodista? Cuando estaba en 9º grado, tuve un accidente, me atropelló un automóvil. Cuando salía de la beca, yo estaba en la escuela vocacional Lenin. Y la persona que me atropelló me regaló las obras escogidas en 3 tomos de José Martí. Tenía 13, 14 años, con un yeso en el pie, y me puse a leer a Martí, y de ahí nació esa inspiración de ser periodista. Tuviste una vida como estudiante también muy activa, fuiste dirigente de la FEU y saliste un graduado muy destacado de la universidad. Y vas, entonces te ubican a Trabajadores. ¿Fue ese el lugar donde siempre soñaste comenzar? Siempre estuve muy cerca de Trabajadores. Desde el primer año de la carrera empecé mis prácticas allí y fue como mi casa, ¿no? Me gustó siempre el perfil del periódico. Incluso hice mi trabajo de diploma vinculado a temas económicos. Periodismo económico es bien complicado, Paquito, escribir de economía en todos los contextos, también en Cuba. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo enfrentaste la tarea de escribir sobre periodismo económico? Hacer periodismo económico es complicado, en tanto en Cuba la economía es muy difícil de abordar, porque es un tema sensible, es un tema donde hay muchas dificultades.
es un tema del cual hay poca información, es un tema en el cual las fuentes son muy reacias a ofrecer información y eso lo complejiza bastante. Pero te da muchas gratificaciones también en la medida que tú sientes que desde el periodismo puedes ayudar, puedes incidir, puedes contribuir a que se despejen determinados problemas o que se reflexione sobre determinadas situaciones. No es que el periodismo resuelva las cosas, el periodismo lo que tiene es que exponer las situaciones y hacer pensar a quienes tienen que resolver esos problemas, ¿no? Hay mucho más que hablar con Paquito, todavía hay muchos temas interesantes como por ejemplo el hecho de que independientemente de que Trabajadores fue su destino laboral soñado y a donde fuiste, te moviste de ahí durante 4 años y estuviste trabajando en la ONAC, bien interesante. De eso estaremos conociendo más después de la pausa. El panorama del trabajo no estatal en Cuba apunta a varias direcciones, al parecer en busca de un mismo destino. Nuevas actividades se incorporan o se autorizan, otras deben cerrar sus puertas. Nosotros estamos diciendo que no se puede vender ni productos importados ni adquiridos en la red de comercio nuestra. La gente empezó a vender las cosas porque se lo permitieron y ahora de pronto te ponen límite. Y si la María ahora dice de que no hay que vender la industrial, pues no se vende la industrial. Mira, todo rebajado. A finales del mes de septiembre, los Ministerios de Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social emitieron nuevas resoluciones para el trabajo por cuenta propia. A las ya existentes se incorporan otras 10 figuras. Además, se otorgarán autorizaciones para el ejercicio de 8 actividades para las cuales no existía un mercado lícito donde adquirir las materias primas, equipos y otros insumos. Los creadores artistas ya pueden contratar trabajadores. Estas y otras flexibilidades trajeron consigo nuevos rigores en la disciplina, alcance y control de las actividades vigentes. Sería más legal todo, si tuviéramos una tienda donde se comprara todo lo necesario y que esas facturas le llevaran al cliente y él viera los gastos de material y aún uno cobraba 1% por hacer la gestión y el trabajo además. Se han dado cuenta de muchas cosas que tenían que haber pensado en eso antes de entregar la patente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la venta de ropa. Autoridades cubanas han vaticinado la demora de un mercado mayorista en el país. Gradualmente se ofrecerán alternativas que, si bien no podrán satisfacer del todo las demandas de este sector emergente, asegurarán un mayor apego a la legalidad. Evidentemente el país ha creado un grupo de aseguramiento para garantizar que estas actividades puedan adquirir de manera lícita las materias primas, los insumos, los equipos, para poder desarrollar sus actividades, por lo que en todo el país se van a contar en cada una de las provincias con tiendas, en las redes de tiendas que tiene establecido el país, para adquirir recortería de mármol, materias primas como tubos redondos, lisos, pulidoras de piso, de aquellos insumos de materias primas que se necesitan, oxígeno, acetileno, para poder desarrollar la actividad de trabajo por cuenta propia. Cesará la exhibición cinematográfica que incluye las salas 3D y los juegos de computación. Por otra parte, disfrazados en las actividades de modista sastre o productor vendedor de artículos varios de uso en el hogar, muchos trabajadores no estatales expedían productos importados o simplemente acaparados en el mercado nacional. Estas figuras solo podrán ejercerse hasta el 31 de diciembre del presente año. En Cuba, los ciudadanos cubanos no están autorizados a importar ropa para comercializar, porque no pagan aranceles comerciales. La vista gorda de quienes debían velar por el desenvolvimiento ordenado del trabajo no estatal en Cuba trajo sus consecuencias. Hay muchas cosas que no se venden en las tiendas que lo venden la gente, los cuentapropistas, porque los traen o porque los compran a otra gente que viajan y los traen. ¿Usted cree que eso constituye una ilegalidad? Bueno, yo, en mi opinión, si una mercancía pasa por el aeropuerto y la pagan, el sobrepeso ya está pagado. Mi licencia es modisto sastre y esa licencia desde que la sacaron no explicaron nunca que no se podía vender ropa industrial comercializante. No especificaron nada, nos dejaron que vendiéramos y de un momento a otro ya han puesto esa ley. En mi caso en particular me gusta mucho reírme por las leyes, que es lo más importante. Si ahora mismo no se puede vender en la industrial, no se puede vender en la industrial. Además de osos de las viejas y de toda la vida, todo lo que se vendió fue hecho con nuestras manos.
Hay que volver a vender las cosas que se con nuestras manos, se pueden vender una vez más las cosas que se venden con nuestras manos, que se hacen con nuestras manos, y punto. ¿Qué tenía más salida, las cosas artesanales o las cosas industriales? Las cosas industriales. La artesanía suple buena parte de la demanda nacional por la calidad del producto y la correspondencia con el precio. Sin embargo, no es suficiente. La bola pica ahora del lado de las cadenas de tiendas del mercado nacional. Mira, nosotros las compramos algunas en las casas particulares porque no existe en las casas recaudadoras de divisas estatales. Tú vas a comprar algo y en las tiendas ni te miran ni te hacen caso. La información clara y precisa es indispensable en estos tiempos de necesarios cambios. Las implicaciones sociales, económicas y legales imponen volver una y otra vez sobre un proceso complejo que deja atrás de sí aciertos visibles y otros no tanto. En fin, uno de los tantos desafíos para las estructuras que inciden directamente en el pensamiento actual de la sociedad cubana. Yo soy Liz Laura Jorge, una vez a la semana. Bueno, si usted acaba de encender su televisor, le cuento que estamos conversando con Francisco Rodríguez Cruz, con Paquito, como lo conocemos en el gremio, que es una persona con un alto sentido de la responsabilidad del trabajo. Incluso premios Juan Alberto Gómez en el año 2010 y Vanguardia Nacional por el Sindicato de la Cultura en 2007 y 2008. Una persona que tiene muchas cosas que contar y, ojo, no solo de periodismo, porque ha tenido una vida muy intensa. Y a pesar de ser periodista y trabajar en Trabajadores, en el periódico Trabajadores, estuviste 4 años fuera del gremio de los medios y estuviste en la Oficina Nacional de Administración Tributaria. ¿Qué hacías tú allí? ¿Por qué estuviste 4 años trabajando allí? No, era una época en que estaba empezando la primera reforma tributaria cubana sustantiva, que fue la Ley 73. Hacía 2 o 3 años que estaba aprobada y había un equipo muy creativo en la Oficina Nacional de Administración Tributaria, que ellos tenían necesidad de alguien que tuviera experiencia en comunicación, porque querían incluso hacer una publicación, o tenían una publicación, la cual dirigí durante esos 4 años, del 98 al 2002, y me pidieron ir y aprendí muchísimo. Fue muy interesante porque no solo aprendí, ya llevaba con los conocimientos del periodismo, yo atendía los temas de la economía global y aprendí muchísimo del tema tributario. Fue una experiencia importante y siempre para el periodista estar del otro lado de la barrera, o sea, desde esa cara que tanto a veces cuestionamos de los organismos, de los funcionarios, es una experiencia enriquecedora, además de lo mucho que puedes ayudar a tus colegas. Pero finalmente, independientemente de que te sentiste bien en la ONAT, volviste a Trabajadores. ¿Por qué volviste? Eso es para un tiempo, es para un periodo, es un proceso enriquecedor, pero uno añora de alguna manera la actividad profesional en la que se formó y la que le gusta, ¿no? Y cambiaron las circunstancias, ya cuando se comenzó a volver un poco monótono el trabajo, pues sencillamente volví al periódico Trabajadores. Además de ser el jefe de información del periódico Trabajadores, Paquito, también llevas la administración, la gestión de una página que se llama Buzón Abierto de intercambio con los lectores. ¿Cómo gestionas esta página? Me parece un espacio importantísimo por la posibilidad que da de reflejar las inquietudes de los trabajadores y de la sociedad en sentido general, pero fundamentalmente nosotros le damos prioridad a los conflictos laborales, a los problemas que tienen los trabajadores con sus administraciones, cómo el sindicato toma partido en esas problemáticas y reflejar tal cual nos llegan las inquietudes y que después los organismos respondan y los responsables de las situaciones que ahí se exponen pues den una respuesta e incluso cuestionar o no esas respuestas que muchas veces no son las que nosotros quisiéramos que se dieran ante las dificultades. Además de su trabajo como periodista en el periódico Trabajadores, Paquito también cuenta parte de su vida y dedica mucho tiempo a un blog que además está muy bien posicionado dentro de la blogosfera cubana. Un blog, digamos que atípico dentro de la mayoría de los temas que tratan los blogs cubanos, ya que defiende el respeto al derecho a la diversidad sexual y a la identidad de género. Pero sobre ese tema estaremos hablando después de la pausa. Género y sexo han existido siempre, desde las mitológicas figuras de Adán y Eva, entre otras cuestiones porque cada persona solo puede ser los segundos modos, hombre y mujer.
Este juego se acabó. Naturaleza y cultura fueron articuladas de forma opresiva, con escasas posibilidades de variabilidad. La cultura fue entendida por muchos años como una férrea prolongación de lo natural. Cambiar los códigos sociales atribuidos tradicionalmente al hombre y a la mujer resulta una tarea difícil y arriesgada. En la medida que las mujeres fueron exigiendo sus derechos, también los hombres tuvieron que ir pactando muchos de los roles que tradicionalmente estaban asignados a las mujeres. Todo apunta a que la diversidad hombre-mujer alcanza su sentido en la complementariedad entre ellos. Los hombres no lloran, no juegan con muñecas, no ha variado mucho esos patrones de cómo educar a los hijos. Si bien en la actualidad el sistema social tiende a ser menos patriarcal, se nota un debilitamiento del rol paterno y un incremento de la cultura de la paternidad casual. Cuando nosotros vemos un padre que está ejerciendo la paternidad de una forma responsable, lo vemos como excepcional. Y creo que esto no debe ser excepcional porque las mujeres, cuando tienen una maternidad, se supone que la madre tiene que ser buena, es decir, casi biológicamente, y esto es aprendido. Que mientras nosotros tengamos esa aceptación a que los padres siempre van a ser figuras ausentes y van a ser, de cierta forma, por parte de la familia, van a ser recompensados si dan dinero. Es decir, y ahí seguimos reproduciendo el rol del hombre como proveedor. Asistimos a una nueva construcción de modelos de género y con ellos los nuevos retos de la paternidad. Fue un reporte de Liz Laura Jorge para Cubovisión Internacional. Paquito el de Cuba es el nombre de un blog que desde el año 2009, ¿no?, viene desarrollando este periodista que encuentra tiempo entre las muchas cosas que hay que hacer en esta profesión sacrificada que tenemos, y además un blog bien interesante que ha marcado muchos debates y ha puesto al menos en el debate que se puede tener en las bitácoras, en internet y en las redes sociales. Quienes tenemos el privilegio de acceder a internet en Cuba deberíamos proponernos siempre mejorar algo dentro del país y no solamente ocuparnos de la hostilidad externa. Tal vez así avanzaríamos mucho más rápido. Quizás en esta frase pudiéramos encontrar una de las motivaciones que te impulsan para hacer este blog. Esta frase la escribí un día en la red social Facebook y me pareció que en cierto sentido resumía lo que desde el inicio del 2009 quise hacer con el blog, que es un poco hablar sobre otras aristas de la sociedad cubana a partir de mi propia vida y de mis propias experiencias, y comprometerme con causas, con luchas que me parecen justas y que de alguna manera pienso que hay que llevarlas públicamente y abiertamente y defenderlas en cualquier espacio, ¿no? Después de estas revelaciones tan personales que hiciste en el blog, ¿sientes que se abrieron más puertas o se cerraron algunas? Creo que ha sido bueno y he conocido a muchas personas, he podido participar en distintos eventos, incluso paneles, en fin. De alguna manera ha enriquecido mi trabajo en otra arista que no era mi campo profesional propiamente dicho del periodismo económico. Tú hablabas un poco de cuánto los medios todavía tienen que trabajar para perfeccionar ese tratamiento mediático, Paquito. ¿Crees tú que esa desinformación ha generado también cierta mitología, misterio, que termina redundando negativamente para la imagen de los transexuales, de los homosexuales, de las lesbianas? Yo pienso que estamos en una fase como sociedad de empezar a identificar y a discutir el problema, y eso, por supuesto, todo lo que uno desconoce, en un principio lo rechaza y le causa miedo. Y también por eso hace falta visibilidad y que las personas hablen con naturalidad de su vida. Generalmente, por ejemplo, en los medios, los temas familiares solo se abordan cuando se habla con una persona heterosexual. O sea, ahí se habla del esposo o esposa, de los niños, de la familia, pero si se entrevista a una persona que no es heterosexual, que es homosexual, pues sencillamente eso se invisibiliza. No se dice yo tengo un novio o yo tengo, en fin, no se ve con naturalidad el asunto. Y creo que esto hace falta en los medios cubanos. En el caso del tratamiento de las personas que viven con VIH-Sida, ¿cómo valoras tú el tratamiento mediático con respecto a esto?
Yo pienso que el tema del VIH, que también es muy importante y que lo abordo también en mi blog a partir de mi propia experiencia, le hace falta también más rostros. Había un viejo eslogan que decía, el SIDA no tiene cara, pero yo creo que sí, que tiene caras, hay muchas caras, y algunas que son que son muy dignas de ver y de conocer. Yo pienso que en la medida que veamos el virus y la enfermedad que él ocasiona como una cosa natural dentro de la sociedad cubana, como una condición más, una condición médica crónica, con la cual hay que saber vivir y con la cual se puede vivir y se puede hacer mucho en favor de la sociedad y en favor de la colectividad. Y pienso que en la medida que identifiquemos esto, pues superaremos esos estigmas y esos prejuicios que hay también con el tema del VIH-Sida. Y hablando de ponerle rostro a las personas que viven con VIH-Sida, Paquito, tú recibiste una noticia relacionada con esta condición hace algunos años ya, ¿verdad? Pero hace ya tiempo, yo hace alrededor de 10 años, desde el 2003 que vivo con VIH. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te sentiste? Bueno, en realidad siempre es un impacto porque de alguna manera te puede cambiar tu vida o cambiar la vida de quienes te rodean. Y lo que necesita es sencillamente asumirlo con responsabilidad y con sentido de seguir viviendo y de seguir aportando y de que nadie de que nadie te coja lástima, sino sencillamente seguir haciendo lo que estabas haciendo con la conciencia de que tienes una condición crónica de salud que te hace que debas cuidarte, que debas tener determinadas precauciones hacia ti y hacia los demás. Estuvimos haciendo una investigación para este guión, obviamente, y en el blog de Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, vimos un artículo en que te señalaba como un amigo y un colaborador. ¿Has trabajado con ella y con el CNSEX? Colaboro mucho con el Centro Nacional de Educación Sexual y creo que ha sido una experiencia muy gratificante. Siento que de alguna manera soy útil y trato de contribuir al trabajo que ellos hacen, y también siento que ellos de alguna manera reconocen ese aporte que desde mi modesta posición de periodista puedo hacer. Bueno, y precisamente hablando del Centro Nacional de Educación Sexual con el que tú colaboras, allí está nuestra periodista Gretel Morales y nos trae un trabajo precisamente sobre la labor de este centro. ¿Existe algo más controversial que la sexualidad humana? Un espacio donde usted y su diversidad sexual son protagonistas lo constituye el CNSEX, el cual data sus inicios a partir de la creación de un grupo de especialistas en la década del 70. Surge este grupo a solicitud de las mujeres cubanas en un congreso de la Federación, donde las mujeres reclaman un poco la participación de la familia, de la educación de los hijos. Y es que así nuestra querida Vilma Espín propuso la creación de este grupo. El Centro Nacional de Educación Sexual, enfocado a la docencia e investigación, tiene dentro de sus objetivos sistematizar el trabajo científico en esta área. Un programa para la educación sexual y la salud figura entre los proyectos que desarrolla. Este programa se va a definir como ese sistema de acciones integradas coherentemente entre sí que responden o busca dar respuesta a necesidades específicas de las problemáticas asociadas a la salud sexual. Se está rediseñando con un enfoque de derecho y de género. Tiene diversas áreas de aplicación. Una área de aplicación es la cultura, otra área de aplicación política jurídica, otra área de aplicación la salud. O sea, en eso se está volteando en busca de la multisectorialidad. La divulgación de proyectos, jornadas y eventos del CNSEX, además de artículos que aborden temas de la sexualidad, son algunos de los trabajos que se exhiben en su editorial, cuyo perfil va dirigido a la educación social. La función fundamental es educar a la población desde el punto de vista de la sexualidad y las diferentes temáticas relacionadas, pero sobre todo las diferentes problemáticas que se pueden presentar a lo largo de toda la sexualidad humana,
y muchas veces por desconocimiento, porque no ha habido otro espacio donde se haya tratado profundamente estas temáticas, pues la población necesita esa información. No existe una sola forma de expresión de la sexualidad atendida por la institución. Sus departamentos promueven el respeto a la diversidad y a la libre orientación sexual. Si nosotros estamos hablando de que propone y coordina la política de salud sexual es todo. Realmente tiene que ver con el bienestar psicológico, social, integral de una persona y por lo tanto, si nosotros trabajamos en pos de la educación de la sexualidad, supone que si partimos de la concepción amplia de qué es la sexualidad, que sexualidad sin entrar en categoría, no es más que todo lo que una persona dice, hace, piensa, ¿verdad? Pues tiene que ver con todo el ser humano. Ha sido el CNSEX ese espacio donde la autoestima y el respeto confluyen para estimular entre los seres humanos una sexualidad plena. Si de logros se hablara, yo digo que el mayor logro es que existe el CNC. Soy Gretel Morales Acosta, una vez a la semana. Bueno, entre las muchas peripecias que has hecho en tu vida, también estuviste en París, visitaste Francia, pero lo interesante de eso es cómo fue que llegaste a París. ¿Nos cuentas la historia? Sí, fue muy pintoresco porque fue en la Feria Internacional de La Habana que la aerolínea Air France rifó 4 boletos de ida y vuelta a París y afortunadamente yo me gané uno de esos boletos. Que era solo el boleto, después había que construir todo el viaje y fue un proyecto muy interesante porque tuve que involucrar a la Central de Trabajadores de Cuba, a la Unión de Periodistas, a la Asociación Nacional de Economistas. Muchas personas ayudaron a los sindicatos de impresores de París para que me recibieran allá y construimos ese proyecto que me permitió ese viaje que fue muy gratificante y muy enriquecedor porque París bien vale unas cuantas cosas. Bueno, además de todo, Paquito, tienes una gran fuente de satisfacción, que es un hijo que nació un 1 de mayo, ¿no es cierto? Un 1 de mayo. Y además con el que tienes una relación muy cercana, como también la tienes con la madre, con el esposo de la madre, una familia muy unida. También está tu pareja, tus padres. Evidentemente, tu familia es muy importante en tu vida. ¿Cómo te ha influido el hecho de tener una familia tan unida para el profesional y la persona que eres? El hecho de ser padre es un privilegio y es una condición que te cambia la vida y te obliga a ver la vida de otra manera. Y es de lo que más orgulloso yo estoy quizás en mi vida, de esa construcción de esa familia, de esa relación entre todos los miembros de nuestra familia, de una manera armoniosa, de una manera solidaria, con mucha comunicación siempre. Y esto me parece que es algo que me hace sentir muy satisfecho. ¿Te consideras una persona feliz? Básicamente soy un tipo muy contento, dicen mis amistades. Y creo que el secreto está en, bueno, yo el otro día escribí una frase, decía, yo siempre digo lo que pienso lo que hago y hago lo que me gusta, que más se puede pedir, ¿no? Muchísimas gracias, Paquito, por darnos la oportunidad de conocer tu historia tan interesante, no solo como periodista, sino también de conocer las razones que te dan tantas ganas de vivir. No, gracias a ti, porque verdaderamente yo estaba muy nervioso, no sabía cómo iba a salir esto, pero me parece que me he sentido muy confiado y muy bien atendido por ti. Muchísimas gracias. Ya usted lo conoció hoy, no solo la historia de un periodista exitoso, como normalmente tenemos acá en nuestro programa, hoy también hemos tenido la historia de cómo la sensibilidad humana de una persona lo ha convertido en una persona tan feliz como hemos conocido con Paquito. Una persona que construye desde su profesión razones para unirnos, para coexistir, para que la tolerancia sea lo que predomine en nuestra sociedad y para que finalmente todos podamos ser más felices. Nosotros nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches.